¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les damos la bienvenida a este programa que hemos dado en llamar La Última Página. Y acá mi compañero se está riendo porque nos hacemos chascarrillos antes de grabar, entonces se tienta, pero no deja de ser el gran Porrini, el ínclito, como decimos siempre. Hincamos, nos prosternamos, Porrini, voy a prosternarme ante usted, cual noble caballero, porque si no, un poderoso caballero, bueno, Porrini no podría existir La Última Página sin usted. ¿Cómo está? Bien, maestro, ¿cómo está usted? Lo mismo digo, porque esto es un... Yo me hinco ante Porrini para que, bueno, obviamente él brille. Yo simplemente soy un grado de como si fuera un blem, con lo cual usted es de madera, ¿no? Claro, exacto, gracias maestro, gracias. Muy bien, estuvo muy bien. Nos divertimos grabando, estamos muy contentos, como siempre decimos, es un placer poder reunirnos. No volver a caer en esa, por favor, en esa impostura que era el Zoom. No, por Dios. Así que bueno, seguimos grabando. Agradecemos públicamente a Galperen, cuyo nombre no podemos identificar aún, por la nueva apertura que está circulando ya hace varios programas. Gracias, hermosa. Lo decimos ahora al tarde. Fin alguien hizo. Claro. al fin alguien encuadró esa introducción porque estaba editada, esa digamos. Cámara que esa aparece, cámara, sí, ¿no? Y aparte, nótese, o habrán notado griego. que abre un libro en griego. Sí, ¿no? Y esas tilpas. Lo único que hay que cambiar es la tilde en Porrini. Pero bueno, eso ¿Cómo tiene una tilde, ¿no? ¿Tiene una tilde? Sí. ¿Francés? Porrini. Es vero, exactamente. Hace gala del europeísmo porrinesco. Bueno, pero agradecemos públicamente a Galperen que nos ha enviado varias introducciones, gracias. Elegimos una y bueno, aparentemente está con ganas de hacer las introducciones de Con el Hilo y de Recreo y de etcétera. Este hombre es una maravilla. Le pedimos públicamente, si nos está viendo, que no se tome ese trabajo, pero si lo hace no nos vamos a ofender, ¿no? Porque ya veníamos con esa introducción hecha magramente. Diego, podría parecer un agradecimiento. Sí, por supuesto. Lo hacemos, lo ponemos en la caja de descripción, pero bueno, lo hacemos ahora después de casi 5 programas. Claro. Pero bueno, tenemos introducción nueva ya hace un montón y bueno, no queríamos empalmar una grabación, un copete, así que lo decimos ahora. Bueno, vamos no a la... No aceptaste mis introducciones porque yo las había hecho, estaban lindas, eran carteles. Una introducción en blanco y negro, a mano, en blanco y negro, como ¿no? Round 1, ¿no? Que pasaba con música de piano improvisado, todo, ¿no? Claro. Cine mudo, ¿no? Carteles. Bien. Pero bueno, acá estamos en La Última Página y hoy vamos a dedicarnos a un escritor inglés, a un autor muy conocido. Nobel Prize. Premio Nobel, por supuesto, que no es garantía de nada, pero en este caso bien merecido lo tiene, que es William Golding, ¿sí? Como sabemos, William Golding es un poeta... Dorando. ¿Cómo? Dorando. Dorando, Golding, claro. Si go to gold fuera un verbo, Golding sería el gerundio, ¿no? O, en todo caso, un gerundio nominal, ¿no? Claro. Acá nos ponemos el dorado en la hora etimológica. Muy bien. William Golding, nacido en 1911, muerto en 1993, importante narrador británico, novelista, poeta en sus principios. No leí nada, Diego. No, yo poesía. Tampoco. De todas maneras, en algún momento él renegó un poco de su poesía poético. Bueno, él tenía, digamos, la admiración por los grandes poetas ingleses y bueno, no le ha hecho justicia, hay que decirlo también. Yo he leído alguna que otra cosa, pero sí hay que decir que es un gran narrador. Sí. Un gran narrador. Muy original. Muy original, sobre todo por varios aspectos que vamos a tratar de deslindar en este programa, que tienen que ver no solo con el tratamiento de ciertos temas, sino, por supuesto, pensemos en esto, ¿no? Para ir entrando en tema. Estamos hablando de una literatura post-Segunda Guerra Mundial. En general, la mayoría de sus novelas son posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando ya de una Gran Bretaña, de un Reino Unido que ha, por supuesto, padecido los avatares, los debacles de la guerra. Estamos hablando, lo hemos dicho más de una ocasión, ¿no? Eso, lo que significó el periodo entre guerras, incluso el advenimiento de la Primera Guerra Mundial, la destrucción de una sociedad que venía, entre comillas, con cierto para orden, Europa, ¿no? Claro. Entonces empieza un periodo estético muy particular en Europa y de alguna manera Golding, quien participó de la Segunda Guerra Mundial en el cuerpo de Marina, de hecho, según los registros biográficos, participó en la campaña de persecución del Bismarck,
A la miércoles. Y un poco que esas experiencias bastante nefastas de la guerra, como todo aquel que participa de una guerra, supongo, y que tiene algún tipo de sentido estético, logra plasmar en su literatura, Golding tiene, a lo largo de sus obras, algún tipo de secuela, Sí. no digo psicológica, pero sí estética, Sí. y por supuesto de una profunda, disección de la Exacto. condición humana. Sí. Sobre todo en su la novela más famosa, creo yo, que es sí, Lord sin of the Flies, ¿no? El Señor de las Moscas. De algún modo, cuando pensamos en Golding, tenemos que pensar en un quiebre en la narrativa y en un manejo algo discutible del concepto de la alegoría, ¿no? O sea, estamos hablando de un autor... Es alegórico. Si ustedes observan sus biografías que circulan fácilmente en internet, uno de los grandes adjetivos que acompañan a Golding es, como bien dice Sebastián, es alegórico. Pero, ya vamos a hacer un disclaimer, ¿no? Una defensa de principios. Si bien nosotros tenemos nuestras reconvenciones hacia la alegoría, siempre tenemos que diferenciar que pensamos la alegoría cuando ésta pretende ser simbólica, ¿no? Exactamente. Kafka era un escritor alegórico. Sin duda. Hemos hablado aquí de autores que tienen... Tiene algo en común con Kafka, ¿eh? Sí, por supuesto. Ahí tiene algo en común. Tiene esos personajes muy particulares, ¿no? Pero si bien Golding es efectivamente un escritor que puede ser leído en clave alegórica, hay que pensar que hay algo más ahí. Sí. Hay un trabajo mucho más profundo, ¿no? Lo vamos a ver muy bien. Si me permitís, Adelante, yo sí. ¿sabes qué pienso? Es alegórico, y acá tiene el valor de alegórico, porque su literatura tiene un valor moral. Está el bien y el mal. Totalmente. Muy claramente enfrentados. Es decir, el tema del bien y el mal está en todas sus novelas. Sí, sí. Hoy vamos a trabajar 3, pero muy claramente expuesto. Ahora, eso con un lenguaje alegórico. Y eso en ese sentido no es una traición, porque está bien, el nivel alegórico es un nivel moral. Totalmente. Sí, así que está bien. Sí, bueno, de antes de esta parte, ¿no? Las 4 lecturas, una de ellas es la lectura, Claro, la exactamente. propuesta alegórica, pero como bien decís Sebastián y comparto, poniendo en juego dimensiones que aparentemente pueden ser analizadas del maniqueísmo, el bien y el mal, otra vez, ¿qué más podés? Bueno, hay una vuelta de tuerca allí muy interesante, sobre todo, me permito decirlo de esta manera, cierto estiramiento, ¿no? De las relaciones humanas, de la condición humana, a un punto límite de no hay vuelta atrás, de esto no se puede volver. Exactamente. El tema es que vuelven, sobre todo en El Señor de las Moscas, ¿no? El tema es cómo vuelven. Totalmente, ¿no? totalmente. Si te parece... Empecemos con El Señor de las Moscas. Empecemos con El Señor de las Moscas. Gran novela. La trabajé mucho con los chicos, digo. Sí, es una novela terrible, por otra parte. Brevemente, el argumento es muy simple. Que también eso es interesante, ¿no? Todos los argumentos son Claro, simples. digo, hay una primera historia, cumple con hay argumento, hay una trama, hay personajes. Lo que podríamos llegar a discutir es que, bueno, esa segunda historia es alegórica. Claro. ¿no? Siempre hay una lectura, pero retomo esto, ¿no? Desde una postura moral, ¿no? Una reflexión moral sobre la sociedad, sobre el ser humano, sobre la condición de ser social y sobre todo, y ya nos metemos con El Señor de las Moscas, con ese gran problema que es el contacto de la civilización ejemplar, la civilización, el imperio, con lo desconocido, el ser inglés, con ese otro, no solo geográfico, sino espiritual, que viene a no solo quebrantar los principios supuestamente sólidos de esa moralidad o de esa civilización sostenida en siglos de tradición, digamos, monárquica, ¿no? Imperial y tal, y de pronto se pone allí en juego la condición plenamente humana puesta en tensión con ese espacio geográfico. El Señor de las Moscas es una novela de 1954 que originalmente se iba a llamar Strangers from Within, es decir, extraños desde adentro. Cuando la editorial Faber & Faber, famosísima editorial para la que trabajó por otra parte Eliot era editor, corrector de Faber & Faber, decide ponerle El Señor de las Moscas. ¿Qué es El Señor de las Moscas? Bueno, el argumento
más o menos palabras, es una historia de pasaje, primero. Sí. Es un grupo de estudiantes, pupilos, que son atacados en la Segunda Guerra, por la Segunda Guerra Mundial, creo. O están ahí en una batalla. Sí. Cae el avión donde ellos iban viajando, un grupo de participantes de un coro, de un colegio tradicional inglés, caen en una isla totalmente desierta. Ya ahí tenemos un primer elemento a considerar, caer en lo inhóspito. Claro. En lo otro, demarcado geográficamente, que luego se va a tornar esa otredad geográfica en una otredad espiritual. Caen allí y obviamente son náufragos y se dan cuenta de que, bueno, tienen que subsistir. Son niños de 12, 13 años, adolescentes, preadolescentes, a punto de pasar a la vida adulta. Y ahí se dan una serie de situaciones y de, digamos, reconfiguraciones del orden social. Exacto. O sea, no estamos ni cerca de lo que conocemos como civilización, pero no podemos perder, sí, como caballeros que son, porque somos ingleses, y los ingleses, we are fine, ¿no? Somos buenos. Claro. Nada malo puede salir de un grupo de muchachos ingleses. Todos varones. Todos varones, por otra parte, una sociedad masculina. No puede salir algo malo. Entonces tenemos que organizarnos, muchachos. Entonces ahí empiezan a surgir los personajes principales. Ralph, el personaje de Ralph, el personaje de Jack, y luego un elenco de personajes, ¿no? Los mellizos, Piggy, Simon, creo que Gerald. Gerald era perdón, que estoy mirando mis... No, Roger. Entonces empiezan ahí a darse cuenta de que si no ponen un orden preestablecido no pueden subsistir. Bueno, todo esto se concentra en un elemento desconocido que es una concha. Una concha de mar, una caracola. Exacto, una caracola. ¿No? Entonces llegan a un acuerdo tácito, llegan a un contrato social tácito. Cada vez que suene la caracola y se llame asamblea, es el momento en el que hay un regreso al orden social civilizado. En plena barbarie, porque se encuentran con que, bueno, no pueden hacer fuego, no tienen que comer, claro, tienen que sustentarse ellos mismos, salen a cazar jabalíes, bueno, y ahí empieza la primera división, ¿no? La primera contraposición de personajes y de ideas, que se da en la figura de Ralph, el líder positivo por naturaleza, el líder heroico, el líder moralmente bueno, contra este otro personaje que es Jack, que es el líder negativo, es el que dice, bueno, acá estamos, no hay reglas acá. Claro, no hay reglas. Hay que refundar esto. Struggle for life. Claro, tenemos que sobrevivir, muy bien, el struggle for life, ¿no? The Call of Nature, el llamado de la naturaleza, the Call of the Wild, the Call of the Wild, el llamado de lo salvaje, citando a Jack London, está allí presente ese muchacho. Acá no está el director, no está el maestro, no está... Son chicos solos. No hay una institucionalidad que regule esa práctica o esa supervivencia. Entonces dice, tenemos que volver a cazar, muchachos, hay que salir a cazar. Entonces, ¿qué sucede ahí? Se empiezan a pelear, por supuesto, tienen conflictos por el liderazgo, Jack y Ralph. Entonces ahí se dividen, ¿no? Ralph se queda con los más modositos, digamos, con los más cercanos a esa idea de una civilización, aún estando en este terreno inhóspito, hostil, salvaje, no puede morir el espíritu de la civilización. En cambio, Jack dice, no, tenemos que pensar nuevamente esto, tenemos que comer. Hay que cazar un jabalí y comerlo. Primera dimensión, ¿no? Un rito. Segunda dimensión. En el transcurso de la novela se dan una serie de situaciones y ahí se da esto que te decía, ¿no? La aparición de una otredad. ¿Sí? Una otredad que nunca termina de quedar clara. Una bestia. Muy bien. Claro. Con B larga. Aparentemente ellos son acechados por una bestia que nunca termina de decirse qué es, aunque sabemos lo que es, ¿no? Tiene una dimensión real y una dimensión simbólica. Claro. Animales salvajes, el cadáver del piloto que ha caído en paracaídas y que el viento mueve ese piloto. Exacto. Entonces es como... Aparte, pensemos esto, Seba, son niños. Claro. Eso es importante. Todavía son niños. Sí. Todavía hay un límite allí muy sensible. Preadolescente. Pero está ese límite todavía muy sensible entre... La pregunta que yo me hago es, ¿a partir de qué edad un niño puede convertirse a la maldad? Digo, ¿a partir de qué edad el sadismo propio del ser humano puesto en una situación límite, sí, señor,
deja de ser condición solamente del adulto. Claro. Porque ellos son niños. Por eso decíamos, es una novela de pasaje, pero un pasaje por el lado negativo. Esta bestia que los acecha, que no, los obliga a ponerse continuamente en conflicto entre ellos mismos. Aparece ahí el personaje de Simon. Simon es un niño que tiene epilepsia, tiene ataques de epilepsia, y que aparentemente puede ver a la bestia, no sé qué. Bueno, y en un momento de la trama, voy avanzando para no aburrir, Jack decide quebrar lanzas literalmente con el grupo de los civilizados y armar un grupo aparte, los cazadores. Los cazadores, entonces dicen, nosotros vamos a sustentar, cambian de ropa, empiezan a vestir taparrabos, a pintarse la cara, a fabricar lanzas con cañas, a usar piedras para cazar, y logran cazar jabalíes. Hay un episodio en la novela en el que ya van a un risco y un poco que Ralph no se anima a enfrentarse a la bestia, entonces ahí Jack decide tomar el mando y decir, bueno, vos no servís para líder, pero está la caracola ahí presente, como, bueno, cada vez que suene la caracola, entonces se separan y van se adentran en el bosque, en la selva más que en el bosque, se adentran en la selva y allí instauran una especie de sociedad semisalvaje, donde no hay reglas civilizadas. ¿Y qué es lo que hacen? Cercenan la cabeza de un jabalí, ponen una pica y clavan allí la cabeza. Dice, esto es, y ahí está el elemento ritual, esto es un tributo a la bestia. Primera señal de que ya no hay límites entre lo civilizado y lo bárbaro. Claro. Ya ni la caracola, porque ellos dan por sentado que esa entidad bestial está demandando un sacrificio, ¿no? ¿Qué sucede? Esa cabeza, ese cadáver, ¿no? Cortado, empieza a acumular mal olor, empieza a acumular moscas. Y allí surge el título de la novela. Porque en un momento Simon se pierde, una noche o no sé qué, y se encuentra en medio del bosque, en medio de la selva, le agarra un ataque y entra en un estado de alucinación y fabula que esa cabeza le está hablando y le dice, yo soy el señor de las moscas, yo soy Belcebú, ¿no? Y se da un episodio bastante confuso en el que Simon termina muriendo, termina siendo apaleado por los cazadores. Segunda marca de que ya no hay límites entre civilización y barbarie. La muerte. Todo esto llega a un punto climático, el clímax, que es el episodio más terrible de la novela, el más, para mí, desde mi punto de vista, más estremecedor, que es la figura de Piggy. Piggy es un muchacho gordito, con anteojos, que usa lentes. Ah, eso es otra cosa importante. ¿Cómo hacen fuego? Con los lentes. Con los lentes, claro, ahí está, me estaba faltando esa pata. ¿Cuál es la idea de Ralph? Me mezclé, perdón. La idea de Ralph es hacer una hoguera y mantenerla continuamente prendida. Entonces, ¿con qué hacen fuego? Con la técnica. Usan los lentes de Piggy para que el sol, digamos, se proyecte, se refracte allí y produzca fuego. Bueno. Ralph quiere mantener la hoguera y Jack quiere fundar otra sociedad. En ese interín de conflictos se encuentran en una montaña, en un risco, y se da, como te digo, la escena más terrible. Disculpen, lean la novela, hay un spoiler acá importante, vamos a arruinar una parte de la novela porque es sustancial para entender la dimensión alegórica, pero en la que Golding plantea justamente esto que estamos diciendo. Piggy, Jack y otros muchachos van a querer entablar un diálogo Ralph, Piggy y otros muchachos quieren entablar un diálogo con Jack, y se da una escena en la que Piggy toma la caracola y Piggy representa la racionalidad, representa la mesura, también el temor, ¿no? La inocencia todavía naif, si se quiere, baladí, de esa civilización inglesa que todavía parece subsistir en la figura de Piggy. Y Piggy muere de una manera terrible. Le tiran una roca, es golpeado por la roca, mientras tiene la caracola en la mano. La caracola se rompe en miles de pedazos. Claro, el símbolo ya. Se rompe el único elemento que mantenía la civilización y muere Piggy. Bueno, y ahí se da, obviamente, el desenlace de la novela, que es, bueno, hay que cazar a Ralph. Ralph ya no es el líder. Entonces Jack junta a los muchachos todos, en furor, y lo empiezan a perseguir, empiezan a incendiar el bosque para hacerlo salir de su escondite,
y llega la salvación. Ujú. Llega la salvación. Llega un general, se ve que vieron el fuego, los viene a rescatar. Y ahí se da, para mí, el otro momento estremecedor de la novela, que es que los niños lloran. Claro. Incluso los más salvajes se dan cuenta de que mirar para ¿Hasta atrás, dónde habían llegado? de esto no se vuelve. Claro, Pero hay que volver. claro. Porque vamos a volver. Porque nos han venido a salvar. Porque Claro. vienen barcos, helicópteros, no sé, helicópteros no. Vienen a rescatarlos. Claro. Entonces, y lo que dice Golding, el narrador, cuando este oficial los ve llorando y dice, pensé que los ingleses podíamos ser mejores. Esa frase, del final de la novela, dice, yo pensé que unos muchachitos ingleses iban a hacer algo mejor, y se va consternado. Claro. La novela es perfectamente, se puede trabajar perfectamente con estudiantes de secundaria porque tiene una narratividad dinámica, no es aburrida, tiene un lenguaje llano, Totalmente. por eso es alegórico, Ujú. y tiene una cantidad de elementos que pueden ser leídos no solamente desde el punto de vista lineal de la trama, sino también con un segundo sentido, ¿no? Ujú. La representación de cada personaje. Ralph, como decíamos, representaría el líder positivo, la moralidad. Ujú. Jack representaría el líder negativo, el salvajismo, el mal. Roger, que es el que le tira la roca a Piggy, representaría el sadismo. Ujú. Piggy representaría la inocencia. Simon, perdón, representaría la bondad. Son todos elementos morales Claro. que están representados, por supuesto, Exacto. en personajes. Exacto. La isla, como elemento justamente, como microcosmos de una sociedad que se está despedazando, Gran Bretaña es una isla, Ujú. no por nada caen en una isla. Exacto. El fuego, que debería ser el abrigo, el calor, la tecné prometeica, terminan convirtiéndose en un elemento de conflicto. Ujú. Terminan prendiendo fuego el bosque, la selva, la caracola. Sin pensar que van a morir todos Van a morir ellos. todos ¿no? ellos. Sí, Y, claro. a ver, no es que, digo, hay un punto de no retorno, Claro. hay un punto en el que se ha perdido toda la dimensión civilizada para dar paso a la barbarie más primitiva. Claro. Y son niños de 12 años. Ujú. Entonces, esto que se dice también de Golden, ¿no? La pérdida de la inocencia. ¿Hasta qué punto hay una pérdida de la inocencia y hasta qué punto eso es parte constitutiva también del ser humano? Sin duda. Y las normas morales, Claro. sociales, que regulan el comportamiento social, valga la redundancia, son apenas límites muy endebles, Totalmente. ¿no? En tanto no existan ritos y existan Bueno, ceremonias, ahí ¿no? está. El ser humano va a volver a buscar los ritos. Totalmente. El rito es duro. El jabalí que cazan, los jabalíes, que representan, digamos, lo más salvaje, y la cabeza del jabalí que atrae las moscas. Creo que Golding había dicho una frase, algo así, la voy a citar de memoria más o menos. El ser humano atrae al mal como la miel atrae a las moscas. Claro. O la miel atrae, no sé, a las hormigas, algo Claro. así. Es decir, el ser humano no es una entidad, esto lo entiende Golding en la guerra Ujú. y lo traslada a la literatura. No paremos con esto de bueno y malo, como bueno, se cae en el mal o el mal es parte propia del ser humano. Claro. Hay una serie de lecturas que se han hecho, bueno, yo no tengo el dato de si Golding era católico o no, pero sí hay un elemento eminentemente religioso, cristiano más que católico, que tiene que ver con un estado de caída. Ujú. El hombre ha caído, la Sí. sociedad ha caído. Y en todo caso, la liberación tiene que ser por el retorno, como bien decía Sebastián, a cierta dimensión de sacralización de aquello que se ha perdido. Totalmente. Pero es lo que no termina de mostrar, Claro. porque no hay rito. Claro. Hay una ceremonia, ceremonias paganas por otra parte, Claro. que se pintan, ¿no? Es decir, porque eso en el fondo tribal. es caprichoso, Diego. Es un capricho. Es como son- las personas que se ponen el tercer ojo. Claro. ¿No? Es decir, ¿en Digo, qué tradición estás? Si es que existe una verdadera conexión con la tradición, pasa a ser una moda. claro. Estos chicos se pintan porque están libres, que se y Claro, están desnudos. Sale lo peor. Hay dos películas, una muy buena, la otra muy mala. Yo vi primero la muy mala, como siempre, como quienes crecimos en los años 90, Ujú. habremos visto hasta el cansancio la adaptación cinematográfica de 1990 del Señor de las Moscas, que tiene un error gravísimo para mí, gravísimo, pero responde también a un espíritu de la época,
que es el hecho de que no son ingleses. Claro. Son norteamericanos. Ah, bueno. Y son, cálate esta, pupilos de un colegio militar. ¿No? Claro. Y claramente no está ambientada en los años 40, está ambientada en los años Es un error 80. Porque Golding lo pensó con todas las marcas del colegio británico. Sí, la película es bastante mala en ese sentido. Sí, yo vi. Con jóvenes actorcitos, pero hay una de 1963, inglesa, en blanco y negro, en la que los chicos aparecen literalmente desnudos. O sea, hay una escena, hay unos mellizos y unos gemelos que están muy bien planteados, aparecen desnudos, es decir, el hecho de la desnudez, sin necesidad de estar desnudo, porque tienen ropa. Claro. Pero sí, bueno, ya está, estamos dejados de todo. Claro, hemos dejado todo lo que hemos éramos. perdido todos los filtros, si Exacto. se quiere hablar en términos más contemporáneos. Exactamente. Bueno, no quiero seguir robando la palabra. No. Señor de las Moscas, si querés, después hacemos más conexiones, pero quiero que hablemos también de otras novelas, porque no es lo único que escribió Golding. No, escribió muchas, vale a decirlo. Una de las últimas es Ritos de Pasaje, que justamente también está la lucha entre el bien y el mal y hay un sacerdote que se sacrifica, ¿no? O sea, Diego preguntaba, me parece que católico no era, que era anglicano, pero que había detrás de él toda una especie de discusión en torno de lo moral muy ligado a lo religioso, sí, digamos. Por eso decía, un elemento religioso seguro. Totalmente. Bueno, la novela que sigue, de la que vamos a hablar, es Free Fall, o sea, caída libre, en realidad, pero traducida por el queridísimo don Julio Valderrama como Caída inexorable, en 1964 para la editorial Losada de Buenos Aires. En verdad, la novela es de 1959, o sea, inmediatamente, a los pocos años estaba traducida al castellano. Caída libre. Bueno, otra vez, estamos ante una alegoría. Pero acá hay una particularidad que no está en El Señor de las Moscas, que es la genialidad del manejo de las personas. Las tres personas manejan. Primera, segunda y tercera. ¿Sí? ¿Año, perdón? 1959. El original, 59. Está bien. Está bien. La versión que tengo es del 64, que es la de Losada, traducida por don Julio Valderrama. Digo, dato importante para los que piensan que el boom latinoamericano, que algunos autores del boom fueron como creadores de algo, ¿no? Como, qué original esta persona. Bueno, con la admiración que les tengo a Carlos Fuentes, ¿no? Digo. Por supuesto. De hecho, las novelas de Golding llamaban la atención justamente por el desparpajo con el cual manejaba el lenguaje, siendo un lenguaje sencillísimo, se leen muy fáciles, no son complejas. Las historias son simples, pero es la profundidad alegórica fundamentalmente la que trabaja. ¿Qué es Caída inexorable? Bueno, o Caída libre, como ustedes quieran. Son los recuerdos de Sami Montjoy, no sé cómo se pronuncia en inglés, yo lo digo en francés, Montjoy, es Montjoy. No sé Montjoy. Bueno, estos pronuncian siempre mal. Todo. Es como cuando dicen Beaumont y es Beaumont. Beaumont, ¿no? Exactamente. Bien. En este caso es Sami Montjoy, vamos a darles el crédito, que es una novela en la que él recompone su vida y cuando va terminando un capítulo dice, no es por acá. Muy interesante. Es decir, ¿qué tiene que encontrar? Porque está en caída libre, ¿no es cierto? Está en una caída libre en la que recupera de manera casi psicoanalítica, me atrevo a decir, todo lo que es su pasado. ¿Quién es Sami? Es hijo de una madre soltera, muy pobre. Madre que pierde en un determinado momento, siendo muy chico. Y es criado por un rector. Rector se le dice en Inglaterra también a los pastores anglicanos. Una rectoría. Tiene una rectoría. Todo es alegórico y todo tiene un valor simbólico. La novela tiene 14 capítulos, o sea, el Vía Crucis, ¿no es cierto? Las 14 pausas y demás. Por eso caída. Las caídas, pensamos. Incluso está de rodillas en varias oportunidades. ¿Qué es él? Bueno, él es un pintor. ¿Sí? Es un pintor cuyas obras están en la Tate Gallery. Claro, ¿sí? Tate.
exactamente. Que justamente cuando está en ese momento de su vida ya consagrado, hace toda esta reflexión. Reflexión que va a la primera persona cuando habla de él, hay un narrador en tercera que habla de él, y hay un narrador en segunda que le habla a él. Tenés que recordar, yo ahora les voy a leer algún fragmento para que veamos el cambio que se produce. Por ejemplo, la novela empieza así: he ambulado por los estancos de la plaza, donde libros marcados con orejas marchitadas o púrpura prorrumpían en un blancor de hosana. Si empieza con una primera persona. ¿Qué cuenta? Bueno, una niñez muy miserable, se imaginaron una mamá muy pobre, semiprostituta. Una vida, digo semiprostituta, porque la madre no es que hace un... Pero si bien un candidato viene... Cascos ligeros, digamos. Claro, alquila parte de la casa, tienen, imagínense, una casita chiquita con una guardilla. El momento en el que muere justamente quien le alquila la habitación de arriba, que es un hombre grande, es muy doloroso para él porque ha perdido un poco un símbolo de algo masculino. La figura paterna. Claro, una primera amistad femenina muy fuerte, que es Evie, que va a ser la que le llene la cabeza de fantasías, ¿no? Una gran amiga que le hace creer, por ejemplo, pasan por la puerta de un anticuario y hay una armadura y le dice que ahí vive su tío, que es duque. Claro. ¿No? Entonces le hace toda una... Y ese chico, en medio de esa miseria, por lo menos eso, ¿no? La escuela y demás, el que se va formando en el mal, un gran amigo, que es Philip, que de alguna manera va a ser complementario a él, en muchos casos. Philip va a ser el que va a obtener cierto éxito en la vida. Él también, porque es un pintor que está, ya les digo, sus pinturas están en la Tate Gallery, pero siempre en el límite. Y dos mujeres, como no debe ser de otra manera. Una que se llama... Y sí, para esto, claro. Como no puede ser de otra manera. Bueno, se le escapó la tortuga. Cecilia no. Está bien. Perdón. Dos acciones, digamos, dos mundos, dos acciones muy claras, que son dos mujeres bien enfrentadas. ¿Cómo se llama una? Beatriz. Beatrice, dice el original, lo busqué en inglés. Beatriz. Y Taffy. Beatriz, ¿qué es? La estudiante de una escuela normal para maestra, ¿sí? A la que él va a seguir en bicicleta, la persigue, que consigue lo que él quiere, que es estar con ella, yacer con ella. Bien, muy bien. To lay. Claro, They lay together. Exactamente. Que tiene una particularidad, profesor. Él hace la descripción. Beatriz no goza, es frígida, vamos a decirlo, lo dice así, es frígida. Es decir, la típica normalista, ¿no? Mojigata, como claro, se le suele decir. de clase media, claro. De trajecito sastre, que de alguna manera él ve. ¿Todo esto en qué época? Porque ustedes me preguntarán, ¿cuándo? Antes de la guerra, 1930 y pico. Claro. ¿Sí? En la novela empieza en el 15, más o menos, suponemos, por la edad que va nombrando, ¿no? En un momento dice, hace 30 y tantos años y están en la guerra, entonces yo imagino que es la década del 10. Nunca dice un año exacto, pero sí habla de la guerra, cuando estalla. Es decir, la moralina. Y Taffy, que es hija de un dirigente comunista, porque él es comunista en un momento, participa del Partido Comunista, hace una descripción. Es muy interesante lo que dice en torno del Partido Comunista. Fíjense, muy interesante. Yo supongo que en esa Inglaterra de momento fue realmente una esperanza. Y vos pensás que tenemos allí la figura bueno, le hemos dedicado programas, ¿no? A un... ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre. Orson Welles. Claro. Fíjate lo que dice Diego. Eran los grandes días del Partido Comunista en Inglaterra. Había cierta generosidad en ser comunista, un sentido de martirio y de finalidad. Claro, es decir, antes de la guerra, el Partido Comunista representaba para Inglaterra un cambio, evidentemente una sociedad estratificada, achatada, aplastada, en un mundo en el que había dos tendencias extremas, ¿no? O el nazismo, claro, que aparece en la novela, los grupos de las camisas negras en Inglaterra,
O Chamberlain. Él dice en un momento, dice, yo podría haber sido perfectamente camisa negra. ¿Por qué? Porque está en esa juventud inglesa que quiere cambiar. Y que bueno, se metió en el comunismo porque lo metió un amigo, pero podría haber entrado perfectamente en el otro bando, en el bando del horror del nazismo. ¿No es cierto? Es decir, un poco los jóvenes buscaban un cambio, fuera de un lado o fuera de otro, pero tenía que haber un cambio, ¿no? En una sociedad absolutamente estratificada, cerrada, anquilosada, como ustedes quieran, ¿no? Bien. Y Taffy, que es esta hija con la que, por supuesto, tiene inmediatamente relaciones y con la que tiene un hijo, ¿sí? Inmediatamente. Con lo cual tiene que romper y portarse muy mal con Beatriz. Porque con Beatriz ya ha tenido relaciones. O sea, él la obligó. Entonces hay como una actitud, ¿cómo decirlo?, de cierta canallada de su parte, ¿no? Evidentemente. De cierta canallada. Bueno, muy bien. Pero me parece interesante marcarles 2 o 3 cosas. ¿Cómo describe a la sociedad y a esa generación? Dice, porque tal vez era el signo de todos nuestros tiempos. No estábamos ciertos de nada. ¿Ah? Ahí está. Éramos la generación tal vez. Claro. No teníamos nada claro. Cuando una generación no tiene nada claro, cuando una persona no tiene nada claro, cuando no sabe qué es el bien y qué es el mal, está perdida. Y sobre eso insiste Golding. Por eso decía al comienzo, y lo comentábamos con Diego, lo alegórico, el bien y el mal. Está presente constantemente. ¿Qué es el bien? ¿Qué tengo que hacer? ¿Sí? La novela, como les digo, tiene 14 capítulos que son un poco el vía crucis, por eso la caída, ¿no? Pero aquí quiero resaltar el hecho de que el tiempo va a ir cambiando. No es una novela fácil de leer, sí fácil, la historia es muy simple porque es su vida. Pero tienen que tener en cuenta que los capítulos están separados por momentos. Por ejemplo, el 7 está narrando el presente en el que está contando los hechos y de pronto el 8 vuelve a la niñez y el 9 vuelve a ese momento. Sí. ¿Sí? O sea, hay cierto grado de experimentación, ¿no? Exactamente. No de experimentación, pero sí sí, experimentación puesta en debate. Puesta en debate, exactamente. Puesta en discusión, ¿no? Puesta en tensión. El capítulo 7, él está en la Royal Air Force y cae en manos de los nazis. La RAF. La RAF. El capítulo 7 es, ustedes quieren ver un momento de tensión, de tortura psicológica de parte de un nazi, ahí lo tienen. ¿Eh? El doctor Halde es un miembro de la Gestapo, lo manda a llamar en el campo en el que está y lo empieza a interrogar. El interrogatorio tiene, como todo buen interrogatorio de un HDP, el mejor de los tonos. Totalmente. No se sacan ¿no? No es como nosotros que nos sacamos porque no tenemos arma torturadora. La secuencia inicial de Bastardo sin Gloria de Tarantino. Exacto. ¿No? Taradino, como le dice Ángel. Un beso, Ángel. Perdón. Hoy estamos politeístas. Exactamente, hoy estamos politeístas. Escucha esto, Diego. Mirá a Halde, le dice, yo voy a tratar de imitar lo que me imagino que sería. No, habla un inglés perfecto, dice. Claro, bueno. Porque eso le asombra. Dice, habla un inglés mejor que el mío, dice el alemán. Claro, porque el tipo había estudiado, era un intelectual, claro, pero de la Gestapo, fíjate, sí, bueno, ¿no? Es para hacer un programa aparte. Dice, usted era comunista. También lo fui en un tiempo yo. Es un generoso error en los jóvenes. No entiendo lo que quiere decir. Seré honesto con usted, aunque no sé si usted lo será conmigo. La guerra es fundamentalmente inmoral. ¿Conviene usted en ello? Quizá lo sea. Uno ha de estar en pro o en contra. Yo hice mi opción con mucha dificultad, pero la hice. Quizá haya sido la última opción que haré jamás. En cuanto uno acepta esa inmortalidad internacional, señor Munjoy, todo lo que desagradable se hace posible para el hombre. Usted y yo sabemos lo que es la moral en tiempo de guerra. Al fin y al cabo hemos sido comunistas los dos. El fin justifica los medios. Le está pidiendo que delate. Bien, como no delata, imagínense lo que pasa. El capítulo 9 es
vamos a ponerlo así, es un homenaje al Pozo y el péndulo. De Poe. De Poe. Claro. Está encerrado y no sabe qué hay en el medio. No lo sabe. Tiene miedo de caer en un pozo, de que haya una serpiente, de que haya ácido, de que haya algo. Lo encierran en una habitación para que... Y obviamente a las constantes caídas. No voy a contar el final a propósito, porque justamente el personaje está en una caída libre, pero es una caída interior, en el que el bien y el mal están en él. Sí, Diego, perdón. No, eso, digo, caída inexorable. Claro, ¿Qué titulación del querido don Julio? Juan Balmar. ¿No? Juan Balmar, exactamente, como traduce esta vez. Y un efecto que es cómo el mal está incluso en ciertos seres que no pueden escapar a él. Por ejemplo, el pastor anglicano, si bien no se lo dice directamente, siente por el chico una atracción. O sea, hay una cierta pederastía, pedofilia. De hecho, en un momento se nombra a los griegos, en ese capítulo, ¿no? Como diciendo, si hubiese vivido entre... Ojo, él, que es el chico, dice, y yo, miren qué cosa, ¿no? Dice, y yo, si hubiese podido darle felicidad, lo hubiese aceptado. El tipo nunca le hace nada, ¿eh? No es que no avanzó, no sé, lo toqueteó, no sé, perdón por la expresión, ¿no? Claro, nada. Pero igualmente él siente ese clima. Pido permiso para salir de cuadro, usted sigue. Sí. ¿Cómo no? ¿Qué tal, amigos? Ahora sí, ahora es mi programa. Muy bien. Voy a hablar de... ¿De qué estábamos hablando? Ah, bien. La segunda novela, o tercera, perdón. Diego habló del Señor de las Moscas. Ya hablamos de Caída Inexorable. Bueno, acá 1962. Volví. O sea, volvió, ya está, no puedo hacer más lío. 1962. Profesor, esto se pronuncia Spire, o sea, el chapitel en castellano, el capitel, ¿no? La punta más alta de una torre. La novela ha sido traducida como La construcción de la torre, está traducida así en todas sus ediciones. No me parece una mala elección, porque la verdad que el capitel, uno dice, es bastante inentendible. Ah, veo que nos ha bendecido nuevamente. Bien, muy bien. Bien. Voy a escanciar. Si Caída Inexorable es una novela en la que el personaje va a narrar su vida, La construcción de la torre ya no. Ya tenemos a una tercera persona dominante con visiones, con alucinaciones, con doble tipo de letra. Tenemos bastardilla y tenemos letra común. ¿Qué es La construcción de la torre? Es una gran novela. Yo les pido que realmente vayan para tratar un tema fundamental. ¿Qué es la soberbia? Mira. ¿Qué es la soberbia? Es decir, no estamos hablando de la soberbia por la pedantería, ¿eh? Esa es otra cosa. La pedantería, qué sé yo, es un defecto. Sino la soberbia es creerse Dios. La hubris. Claro. ¿Sí? Exacto. El creerse Dios, realmente, como una hubris. Exactamente. ¿Por qué? Porque la novela tiene 12 capítulos otra vez, ¿no? 14 por las caídas, ¿no? 12 capítulos, que pueden ser separados perfectamente. Los 8 primeros, que es la construcción, y los 4 últimos, que es una reflexión fundamental, clave. No es que está de más, es clave para poder entender todo lo que ha ocurrido. En resumidas cuentas, la anécdota es esta. Un deán de una iglesia de Inglaterra, en la Edad Media, decide construir, porque ha tenido una visión, se le apareció Dios, ¿no? Cristo, y le dice que tiene que construir una torre sobre la iglesia que él tiene. Lo que ocurre es que la torre, de 120 metros, ¿sí? De 120 metros, se va a sostener sobre un edificio sin cimientos. Construirás tu casa sobre la arena o sobre la piedra. Exacto. La soberbia que lo lleva. Hasta que se da cuenta de que no ha sido Dios. Nos daremos cuenta quién, ¿no? De hecho, hay una joven de cabello de fuego
que aparece en la novela, y él luego ve que esos cabellos de fuego son otra cosa. ¿Ah? Con esto no salgan a quemar pelirrojos. Pero claro, está bien. No tengo nada. Tengo un sobre amigo, todo las pelirrojas. ¿No? Por favor. sobre todo las donas del mundo. Sí, las donas del mundo. Sí, profesor, O sea, yo tuve un amigo. Que tiene cierto... Con todo respeto lo digo, ¿no? Ciertas reconvenciones respecto de cruzarse gente de cabello rojo. Ah, sí. Después le cuento. Pero qué barbaridad. Te dejamos picando. Yo siempre dije, bueno, me vendrá el rey de los alicios. Claro, por eso, claro. Ahí está, Perfecto. tifolla y todo. Exactamente. La locura. ¿Cuánto pasó? A ver. Sí, ya son más de 40 minutos. Ya la tenemos hora de la impunidad. La hora de la Totalmente. impunidad. Después de los 40 minutos de la última página. Viene cualquier cosa. La hora de la impunidad. Bueno, voy a resumir. La novela va a narrar eso, va a narrar la construcción. Construcción a la que se niegan todos. Sí. Este buen hombre pone todo su dinero, no tiene ni... o sea, casi funde a la iglesia para levantar eso, que él cree que es una obra de Dios. Piensen ustedes, la Torre de Babel. ¿Sí? Piensen fundamentalmente en los obreros que terminan por no saber qué hablan, o sea, una confusión. ¿Sí? Pero hay algo clave, que es que la visión que tiene es que eso que va a ser ad maiorem gloriam Dei, o sea, para mayor gloria de Dios, termina siendo para mayor gloria de él. Claro. Ahí está la soberbia. Y el edificio, obviamente, empieza a resquebrajarse. No soporta el peso de la piedra, porque es piedra lo que están montando. Hay dos personajes claves. Jocelyn, que es el deán, que tiene esa visión de Dios. Y, bueno, señores, el maestro de obras, que se llama... ¿Cómo se puede llamar un constructor? Roger Mason. Bueno, claro. O sea, si no queríamos alegoría, ¿sí? Es decir, todas las alegorías. Mason en inglés significa albañil. Albañil. Masón. Exacto, claro, masón. Exacto, en francés también. En un momento, cuando está por empezar la obra, los mismos albañiles se niegan a subir. Porque dicen, no va a soportar. Y él da el ejemplo subiendo el deán con Mason, a quien termina tentando de todas maneras para que lleve la obra adelante. Eso es muy importante también, porque la novela trata de un problema clave, la soberbia, pero hay algo que, la fe y la razón. ¿Puedo sostenerlos sin cimientos? La razón diría no. ¿Pero qué dice? La fe mueve montañas. Claro, Jocelyn dice exacto. Sí. Si pudieron construir tal cosa, ¿no? El templo de Salomón nosotros sobre la arena, nosotros podemos, ¿no? Pero eso es un gesto de soberbia, fundamental. ¿Qué ocurre con todo lo demás? Bueno, yo podría citar millones de cosas, pero 2 o 3 símbolos claves. La torre se está construyendo y empieza a haber muertos. En un momento dice, hay 3 tipos de hombres, dice. Los que se subieron, los que se fueron y los que se quedaron. ¿Saben dónde se quedaron? Bajo tierra. O sea, murieron. Murió la esposa de uno que vive al lado. Van muriendo todos en medio de esa locura, ¿no? Que lleva a que justamente la obra sea una obra que termina descubriéndose como, me voy a adelantar, diabólica. O sea, no ha sido una visión lo que tuvo. Bueno, tuvo una tentación demoníaca. Diego, cierro, te dejo para que lo podamos discutir porque es muy lindo. Ahora, ¿cuál es el castigo que recibe Jocelyn? Fíjense lo alegórico. ¿Qué le pasa a una torre que no tiene base? Haz esto. ¿Qué le pasa a Jocelyn? Tiene la columna desviada. Claro. Empieza a desviarse el mismo. Empieza a volverse jorobado. Con pústula. Bueno, es terrible la descripción. Y entonces llega capítulo 9, o sea, la segunda parte de la novela, no está dividida en partes, pero vamos a decir los 8 primeros. Claro. El capítulo 9 llega la Inquisición. Claro, infaltable. Ojo, no lo trata mal, porque es un santo. En última instancia lo ven como un tipo que quiere hacer algo maravilloso para la iglesia, pero... Y es hermoso los 4 capítulos porque es un diálogo entre la Inquisición y el que, ya les digo, no viene a traerle fuego y quemarlo y la típica, sino a que él haga su anagnórisis. Él tiene que descubrir quién es.
Y tiene que descubrir por qué ha querido construir eso. Y tiene que descubrir fundamentalmente cuál fue el móvil. ¿Qué fue el móvil? ¿Quién fue el móvil? Para llevar a tal destrucción. Y él empieza a descubrir las culpas. O sea, en el fondo la novela también es una novela de piedad en ese sentido. Escucho, digo, no, porque, a ver, hasta acá hemos charlado, hemos expuesto, comentado, todo, y uno dice, guau, pero Golding era terrible, no sé, pesimista. Pero siempre hay en sus novelas un espacio. Exacto, la luz ahí. Hacete cargo. ¿No? Es como decir, hacete cargo. O sea, yo te puedo mostrar, lo matan a Pi, le tiran una roca, este tipo que se desvía la columna, está todo deformado, pero señor. Hay un momento en el que, ya como lectores, ya como protagonistas de la obra, personajes, hay un momento en el que la expiación es posible. It's up to you. Exacto. Como lector. Claro. Y como personaje. Exacto. Eso se ve en El Señor de las Moscas. Que se ve al final. Perdón. No, por favor. ¿De qué tienes miedo? Están hablando el de Anne, Jocelyn, que es el personaje central, y Roger Mason. El maestro de obra se detuvo a su lado respirando profundamente. Asido del parapeto, están abajo está es el infierno. La descripción. Claro, es un el hueco del infierno. Sí. Con un brazo dijo, vertical. Otra vez cantan. ¿Qué importa? Muchas veces cantaron y enmudecieron, y miró hacia la fina lluvia. ¿Sabes, Roger, en qué estaba pensando? En la cruz que irá en lo alto. Que irá en lo alto. ¿Ven cómo el tipo no dimensiona, no tiene los pies en la tierra? Claro. Ya sé, será más alta que un hombre, ¿no? Y pensar que la torrecita de la maqueta es como un dije que podría pender del cuello de un niño. El maestro de obra cerró los ojos y rechinó los dientes. Después gimió. ¿Qué ocurre, Roger? ¿Querías decirme algo? Roger Mason miró su figura recortada en el cielo. Lo está viendo así. Y dijo ásperamente, apiádese de mí. Basta ya. Reverendo, ¿qué quieres? Ya es suficiente. Jocelyn siguió sonriendo. De pronto su sonrisa se endureció. El maestro de obras extendió su mano libre. Todo está maravillado por lo que nosotros, por lo que usted. El maestro de obras se volvió y, apoyando los codos en el parapeto, deslizó la cabeza entre sus manos, de modo que pareció hablar con sordina. Por favor, apiádese de mí. Solo tú puedes construirla. Roger Mason guardó silencio con el rostro entre las manos. Claro, no da más. Nada más, se le está viniendo. De hecho, es trágico su final. Luego, sin cambiar de postura, dijo, trataré de explicarle mi secreto. Las piedras cantan. ¿Qué pasa? Por eso le dice el canto y el silencio. Es decir, se están viniendo abajo. ¿Sí? Como Stephen Dedalus en el retrato de un artista adolescente dice, quiero la libertad de un dios para crear, Jocelyn quiere ser un dios. Y hay un dato más en la novela. Cuando la lean, les pido que la lean, es una gran novela. Tiene un solo tema. Es muy simple leer, es esa construcción. Y luego el análisis, ¿no?, que hace la Inquisición de Jocelyn. Hay algo fundamental en esta parábola sobre la naturaleza del ser humano, ¿no?, que es, todo empieza más que por la visión, porque hay un objeto, un clavo de plata, ¿sí?, que tiene santidad. Y él, claro, siente que eso... Y al final de la novela, las cosas cambian. Es decir, ¿era tan malo Jocelyn? Claro. ¿no? O lo engañaron, o lo embaucaron. Sí, lo embaucaron. ¿Sí? Lo tentaron. Claro. Está tentado. Está tentado. Esa dimensión que está perfectamente plasmada como algo, ¿cómo decirlo? Algo muy sutil, pero que invade, impregna la novela, ¿no? Exactamente. Es decir, el corrimiento del lugar, ¿no? Es decir, esto es algo santo. En realidad esto es algo que está por fuera de la dimensión de lo racional. Por supuesto. ¿No? Claro. Su actitud es... Digo, no significa que eso sea
sagrado. No, claro. No significa que eso sea santo. No, Ojo. claro. Él me hace El acordar discernimiento. claro, a la visión de Simon. Claro. En El Señor de las Moscas. ¿Por qué El Señor de las Moscas? Que ahí hay que darle crédito a los editores, ¿no? Que titularon, es decir, Muy bien. Strangers from Within, Sí. ¿no? Extraños desde adentro. Claro. También es un título fabuloso. Es muy lindo. ¿Qué es lo que sale desde adentro? Algo extraño. Strangers, por otra parte, ¿no? Claro, claro. Pero decir El Señor de las Moscas, tomar un objeto, que es en este caso un objeto pútrido, que es la cabeza del jabalí pudriéndose, valga la redundancia, Claro. y cifrar en ese elemento algo que para Simon en la novela es una visión, pero es una visión porque su condición mental es frágil. Exacto. Porque tiene un ataque de epilepsia y empieza a alucinar. Claro. Y le habla a la cabeza, ¿no? Ese soy el señor de las moscas, Claro. Belcebú. Belcebú. El otro día Ángel publicaba en Facebook un comentario sobre un capítulo de La Dimensión Desconocida, Ah, sí. ¿no? Que un hombre muere y llega a un lugar donde lo reciben con las mejores cosas acá, la mejor comida, entonces nunca me imaginé que el paraíso fuera esto. ¿Quién le dijo que está en el paraíso? ¿No? ¿Un poco? Como para, Muy bien. viene a decir, Exacto. ¿quién le dijo que esto es el paraíso? Claro. No todas las... que está muy bien planteado también en el diálogo con el nazi. Yo también fui comunista. Exacto. Yo también creí que era una causa justa hasta que hice mi decisión. Y bueno, quizás sea la última que haga en mi Claro. vida. Pero yo elegí esto y elegí el mal. Exacto. Eso es Golding. Es decir, es plantear un maniqueísmo. Esto es bueno, esto es malo. Y está en el ser humano. Y está en el ser humano. Exacto. El dualismo está dentro. Está dentro. No es tan fácil decir, bueno, una matanza es mala, la guerra es mala. Pero la dimensión moral del ser humano nunca es tan clara ni tan diáfana. Bueno, Diego, vos sabés que viste que nosotros tuvimos un programa sobre el gnosticismo. Sí. Tuvimos sobre el masdeísmo, Sí, ¿no? totalmente. Y el dualismo es muy fácil de prenderse al dualismo. Claro, es decir, evidentemente el mal, qué sé yo, se manifiesta. Sin embargo, para los cristianos no es posible. No, porque... Pero yo entiendo por qué los cristianos no optaron por eso. No porque Dios sea bueno, sino porque nosotros tenemos el mal. Bueno, somos mal y bien. O sea, yo a los alumnos cuando les explico de una novela y demás, les digo, el personaje no es bueno o malo, No. es bueno y malo. Tiene las dos fases, todos somos buenos y malos. Tenemos buenas cosas, incluso en un Hitler, digo yo. Cuando era vegetariano, o sea, qué sé yo, no sé, no quería que maltraten a los animales. Había una partecita así. Bueno, el otro era un monstruo, un horror, una bestia, totalmente. Pero ¿qué quiero decir? Que en todo, incluso en el santo tiene que estar la mancha, ¿no? De hecho, se habla bueno, de justamente, es humano, tiene que tener el mal, ¿no es cierto? Si no sería inverosímil. Claro. Tiene Que un ahí ángel, está, como digo, ¿no? Claro, Como yo. ¿no? Bueno, Sí. Borrell, Angelo Borrell. Digo, si fuera... Porque si no sería también, ¿cómo decirlo? Vendernos gato por liebre. Si Golding hubiese optado, estamos hipotetizando ya, ¿no? Si Golding hubiese optado por una dimensión mucho más diáfana, mucho más clara, mucho más tajante. Sí, claro, estos son el bien y estos... Porque, ojo, digo, Ralph es bueno, pero también se pelea con Jack. Sí. Digo, y también tiene una cuestión de Por soberbia. supuesto, no es... Y Jack es un hijo de su madre, pero llora. Cuando ve y se da cuenta, y ahí es esa magnificencia, ¿no?, del final abierto, dice, che, mirá para atrás y decir, mirá lo que hicimos y tenemos que volver. Claro, ¿Cómo volver de eso? Y llora. claro. Tienen un No te muerto va a decir, encima. no te va- Diego. dos muertos tienen. Tienen que dos decir. muertos. Tienen claro. dos muertos. Y no Es dos verdad. muertos que se nos murieron de inanición. Sí, claro. No, los mataron. A uno lo cagaron a palo y al otro le tiraron una roca. Poor Piggy, como me dijo mi profesora de inglés. Tenía 14 años y le dije, oh, The Lord of the Flies. Oh, poor Piggy, me dijo. Pobrecito. Pobrecito Piggy. Que aparte es Piggy. El Piggy es cerdito. claro, el chanchito, el cerdito. Es un cordero, un cordero no, y termina Sí, un animal flotando sacrificial. en el mar como un chancho al que han amasijado, ¿no? Exacto. Masacrado. Entonces,
es muy interesante leerlo en esa clave. No solamente en la clave dualista, el bien y el mal. No. Sino como elementos... Jerusalén es bien y mal. Claro. Todos son bien y mal. Todo. Montjoy es bien y mal. Montjoy está en caída. Claro. O vos te pensás, perdón, ustedes se piensan, vamos a hacer un poco de que Cristo allí en la cruz cuando le dice Elohim, Elohim, ¿por qué me has abandonado? Tama Sabastani. ¿No? Como diciéndole, dale, vos podés tirar podés tirar un centro, ¿no? Podés diluviar y que se suspenda la crucifixión. Perdón, yo soy cristiano, somos católicos. Tenía que cumplir. Se tenía que cumplir. Pero el mismo Cristo en un momento mira y dice, en el último segundo le dice, si vos podés. No, claro. Bueno, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Como reprochándole, dale, vos me podés sacar de esto. No sé qué lectura teológica se puede hacer, porque la verdad no soy teólogo, pero en algún sentido parece que ahí es más humano, ¿no? Por eso, digo... ahora sos humano. Claro, y ahí está, volviendo al programa que dedicáramos a cristianismo, ahí está esa condición mistérica. ¿No? Cristo es Dios, es el Hijo de Dios, es el Verbo encarnado, es la hipóstasis, pero tiene una dimensión humana. Tiene una dimensión humana, sufre. Claro. Diciendo, che, dale. Tiene que sufrir. Digo, volviendo a lo que planteamos de Golding, no, habría que hacer una investigación un poco más profunda. Digo, hay una dimensión cristiana, sí, pero por lo menos en el sentido más arquetípico. Como filosófica, claro, en el sentido más arquetípico. Sí. No quiero decir que sea un hombre de misa fe, cotidiana. Ni que sea también tampoco una, qué sé yo, que sus novelas sean como las novelas de Tolkien o los ensayos de Totalmente. Lewis. Pero es muy notable el tema, Diego, de la dimensión moral. Es decir, hay una preocupación. Exacto. Es casi y sobre todo una claridad total. Difícil. Porque es difícil. A ver, yo te escuchaba analizar. No es fácil pensar en esa dimensión en una sociedad en la que está todo marcado por opuestos muy demarcados. Claro. ¿No? Es decir, estos son buenos, estos son malos. Y ahí viene lo que vos decís. Hitler, el nazismo y los... Hitler es malo y, qué sé yo, los aliados son buenos. Y no, mirá, qué sé yo, no sé si son tan buenos. No lo sé. Y no sé si esos... En ambos hay mal, digamos. En ambos, esa es la cuestión. En ambos hay mal. En ambos hay mal. Algunos son más malos que otros. Por supuesto. El más malo del más malo de los malos. Digo, ser bueno es fácil. Ser bueno, hablando así mal y pronto, la bondad es fácil de asumir que dentro de esa bondad puede haber un grado de maldad. Porque el personaje de Roger, que es el que le tira la roca a Peggy, después obviamente va a cargar con una culpa. El tipo mató a un chico. Claro. A un inocente. ¿Entendés? Y por eso viene, ¿no? ¿Qué es la pérdida de la inocencia? ¿Existe el concepto de inocencia? Claro. Somos todos, ¿no? Pensándolo goldinianamente. La culpa original. Bueno, la culpa original. Por eso esta dimensión de que hay una caída. El hombre, estamos en el reino perdido. Claro. ¿Cuál es el gran tema? Mitologema. El gran mitologema. El exilio. El ostracismo. Claro. Lo perdimos. Lo perdimos nosotros. Claro. No es que vino alguien y nos lo sacó. Claro. No. La decisión de Adán y de Eva es una decisión totalmente consciente. Claro. Tentados, qué sé yo qué. Bueno, pero bueno, vos pensás, Diego, en este caso, en una isla, retomando El Señor de las Moscas, en una isla uno diría el paraíso. Claro. Sin embargo, es una monstruosidad. Es monstruosa. Es monstruosa. Porque el mundo que se viene es monstruoso. Claro. Y Golding lo supo ver. Bueno, retomando, hay puntos en común. Una isla, un ámbito cerrado. Una abadía. Un ámbito una cerrado. Construcción. Ahí. Sí, todo transcurre ahí. Es decir, todos los personajes están mirando eso, que es un poco la pérdida de... Y el personaje de Caída Libre, ustedes me dirán, ahí no funciona. Ojo, sí. Están las prisiones. Está encerrado. Por eso está en Caída Libre. No es que se cae un pozo. Es que está cayendo. Sigue cayendo. Ese es el tema. Podríamos seguir horas. Esto es un tema escritor, apasionante. Bueno, por supuesto, no por nada recibe el Nobel 1983. 83 recibe el Nobel. William Golding, más allá del Señor de las Moscas, Caída Inexorable, La construcción de la torre, Ritos de paso, cuerpo a cuerpo. Un escritor que nos pone en otro lugar.
como la literatura nos pone en otro lugar. Diego nació en Cornwall. Cornwall, sí, en el país del este, como le dicen. Claro, exactamente. The East Country. Muy bien. Nosotros estamos muy contentos, como siempre, podríamos seguir grabando por horas, pero somos respetuosos de los tiempos y nos vamos a ver el próximo lunes en una nueva emisión de La Última Página. Seguimos leyendo como siempre y Seba, un placer, Lo mismo, un gusto, Dieguito. un honor. Un gustazo. Suscríbanse, comenten, compartan. La revista, La acuérdense que es revista gratuita. tenemos, ahí hay un par de cursos publicados que estamos llevando a cabo. Exacto, muy bien. Somos parte de un grupo mucho más grande. Si bien somos la cara por momentos visible, la ADE es... Detrás hay muchos que Hay están mucha trabajando. gente y mucho laburo a pulmón. Así que agradecemos enormemente lo que nos envían, los aportes. Bueno, hablábamos de Galperin, nos han mandado libros, nos han mandado textos, nos han mandado efectivamente algo de dinero que aceptamos, por supuesto, Por sin supuesto. ningún tipo de Vamos prurito. comprando cosas. Vamos comprando cositas y seguimos leyendo. Se va. Un Gracias. placer. Nos vemos el próximo lunes en una nueva emisión de La Última Página. Que estén bien. Chao. Adiós. Gracias.